Felinas, felinos, bienvenidos a este su canal Michi Play. Estamos en el podcast, una sección en la que solemos traer temas de suma importancia, algunos otros que tampoco son tan relevantes. Sin embargo, yo creo que el día de hoy es el tema más importante que voy a tratar o que he tratado durante todo lo que lleva el canal. Hemos tenido temas muy importantes en este podcast y también en otros videos. Sin embargo, yo creo que esto que vamos a hablar hoy, yo creo que es de suma importancia. Ya lo viste por ahí en la carátula, estamos hablando de la generación Z en contra de la presidenta de México. Una marcha que se está convocando en redes sociales últimamente y que ha cobrado mucha fuerza porque desvivieron a un fulano que fue alcalde y que esto le da un índice mucho mayor. Ahora, felinos, yo creo que el ser humano está... A ver, déjenme quito esto. Ahí está. Yo creo que el ser humano está condicionado para hacer que sus jóvenes sufran lo menos posible. Que su juventud sufra lo que ellos, o más bien que no sufra lo que los adultos sufrieron cuando eran jóvenes. Y te vas a topar comentarios de gente mayor que dice: yo no quisiera que mis hijos pasaran las mismas carencias que yo tuve cuando era joven. O algunos otros de: yo quisiera que mis hijos tuvieran los juguetes que yo no tuve cuando éramos niños. O algunos casos extremos en los que la gente dice: güey, cuando yo era joven no tenía ni zapatos. A mis hijos no les debe de faltar por lo menos un calzado. Aunque muchas veces la juventud salga con que no son los zapatos que quería, porque yo quería zapatos de marca. A pesar de todo eso, a pesar de que algunas veces la juventud la riega horrible, yo creo que el ser humano está como que condicionado, como que prehecho para hacer que la juventud se mantenga segura, a salvo y con las mínimas carencias posibles. Algo que esta marcha es completamente distinto a este sentimiento. Te voy a dar en este video razones por las cuales debes de protestar, pero también te voy a dar razones por las cuales ni siquiera deberías de considerar esta marcha. Y es que esta convocatoria tiene tintes políticos. Y la razón por la cual estoy haciendo este video es porque personajes como One Piece aparecen dentro de esta politiquería. Están usando a One Piece como un estandarte para manejar situaciones de ultraderecha y mantener un status quo que no es lo que representa la serie de One Piece. Más adelante en este video te voy a dar razones y te voy a dar todo lo necesario para que veas que la filosofía de One Piece no corresponde con la filosofía de esta marcha. Son cosas completamente diferentes y esa es mi razón, mi molestia principal. Déjame decirte que sí, en efecto, ya lo he dicho en otros videos, yo voté por la denominada cuarta transformación, yo voté por la presidenta en turno, mi voto fue para esta señora Claudia Sheinbaum, pero el hecho de que haya votado por ella no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que esta señora diga. Hay cosas que sí me molestan demasiado, cosas que no deberían de suceder. Porque en mi experiencia, en mi punto de vista personal y en mi forma de ver las cosas, hay situaciones que para mí no son lo que deberían de ser. Que la gestión tiene fallas también. Y es que tampoco debe de ser fácil dirigir a personas.
mucho menos a una nación. Imagínate si tú cuando estás en el colegio, cuando estás en la escuela, y te ponen a dirigir a tu grupo de expositores o a hacer un trabajo en equipo y tú te encargas de dirigirlo, te topas con problemas con que tus compañeros no trabajan, no entregan las cosas a tiempo, tú trabajas el doble. Imagínate, si es un grupo de 5 o 6, ¿qué tan difícil será dirigir una nación? Digo, tienen asesores de todo, ¿no? Pero aún así debe de tener su cierta complejidad. Y esto te lo digo porque en países de otro continente, esta gestión ha caído. Estas marchas que conllevan la bandera de One Piece han sido convocadas en otros lugares y han tenido incluso bajas civiles. Pero realmente tú como ciudadano, tú deberías de protestar, tú deberías de levantar la voz. Sin embargo, tu voz debe de ser responsable. Todos los que, como yo, tienen un micrófono abierto al público, deberían de ser responsables de la opinión que dan. Muchos de los influencers que hoy están convocando ni siquiera saben para qué están convocando. Solo se enardecen por la voz popular, voz que muchas veces es comprada, ni siquiera es una voz que nazca del corazón. Muchas veces la opinión es comprada. Situaciones como la que se dio en Nepal, obviamente eran necesarias. El país de Oriente ha sufrido mucho de corrupción a lo largo de los años. Han tenido muchos años entre corruptelas. Y esta protesta estalló usando el estandarte de One Piece básicamente por casualidad. Yo creo que un güey lo traía ahí por cualquier razón y simplemente lo subieron. Es más, hasta me podría permitir yo la broma de que la bandera de Nepal ni siquiera está completa. O sea, es básicamente dos triángulos uno sobre otro y que por eso funciona mejor la bandera de One Piece. Pudiera decirlo a tono de broma, pero bueno, fue casualidad. Sin embargo, de ahí otros países se han topado con esta situación también y han tomado como estandarte la bandera de One Piece. Países como el que ves aquí, Indonesia, son países que también han sufrido corrupción. Ningún país es perfecto. Países como China, que dice tener un control estricto de corrupción, también lo tiene. Hemos visto en las noticias cómo senadoras han sido arrestadas por corrupción. Ha habido gente que le entra duro y macizo a la corrupción y hasta que los descubren es cuando sucede algo. Ningún país está exento de esto. Sin embargo, los índices de corrupción son muy bajos en otros países. Países como Japón, países como Corea del Sur, países como China, Singapur, son lugares donde las leyes de verdad son estrictas, donde las leyes de verdad no te permiten ciertas cosas, como por ejemplo Singapur, que no te dejan ni siquiera masticar un chicle en la calle. Y aquí nuestra candidata a la presidencia pega su chicle en una banca. Imagínate si eso lo hicieran en un país como Singapur. Un país que ha bajado a base de transformación, ha bajado sus índices de corrupción. China también ha tenido su transformación y ha bajado sus índices de corrupción. No sé si el señor López Obrador sea lo suficientemente letrado como para haber determinado esto de la cuarta transformación como una verdad absoluta. Sin embargo, yo considero que México sí está en un cambio, sí estamos en un punto de transición.
porque hemos tenido 78, casi 80 años de corrupción dentro de nuestro país, de malas gestiones, de presidentes que vendieron su palabra y vendieron su administración a países extranjeros, de presidentes que vendieron su administración a empresarios, que vendieron los recursos naturales, que vendieron prácticamente al país a cambio de un soborno. Y sí, nuestro gobierno no es perfecto, tiene fallas, pero no vamos a corregir 78 años de corruptelas en apenas 12. ¿Y sabes por qué no lo vamos a hacer? Porque la gente es la que debe de cambiar, no es el gobierno. El gobierno debe de estar para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Sin embargo, quien debe dar el punto de vista de quién es corrupto y quién está manipulado es el propio pueblo. Somos nosotros los ciudadanos los que deberíamos de dar esa opinión absoluta, de decir quién sirve y quién no sirve a las causas de un pueblo que demanda servicios. Te voy a dar una razón por la cual sí debes de protestar. Nuestro país, México, debería de ser uno de los países principales en el mundo entero. Tenemos los recursos naturales y tenemos la inteligencia como para ser una sociedad bastante tremenda. Pero a cambio, ¿qué nos ofrecen? Una televisión de muchísima mala calidad que no sabe educar a la sociedad, que solo la entretiene, la emborrega, para que tú te mantengas tonto. Eso deberías de protestar. Deberías de exigir cosas de calidad para tu televisión, tu radio y tus medios escritos. ¿Hace cuánto que no tenemos un premio Nobel de literatura en nuestro país? ¿Hace cuánto que no ganamos un premio internacional por algún programa de televisión destacado? ¿Hace cuánto que las letras en la música mexicana no se destacan? De hecho, cada vez vamos peor, porque los artistas, los cantantes que en su momento fueron los mejores compositores del mundo, hoy están viejos y no hay un talento que los respalde. ¿O acaso componer ahora significa solo cambiarle el nombre a una canción? ¿Eso es la composición mexicana hoy en día? Esas son razones para protestar, que nosotros deberíamos de tener una educación mucho mejor. Deberíamos de tener acceso libre incluso a las universidades, y las universidades deberían de ser seguras y de altísima calidad para los estudiantes. Eso es algo por lo cual protestar, y eso es algo por lo cual deberíamos de cuidar que nuestro gobierno se haga cargo. Lo mismo para el sector primario. El sector primario, el campo, la pesca, son sectores que han sido descuidados, mientras que en otros países tienen alta tecnología para la siembra y la cosecha. Nosotros en México todavía hay lugares donde seguimos usando caballos. Hay formas y hay cosas para protestar. Sí, el gobierno no lo va a solucionar todo. El primer cambio lo debes de dar tú como ciudadano. En México, queridos felinos, se están tratando de copiar cosas como las que sucedieron en Asia, como la que pasó en Nepal, como la que pasó en Indonesia. Cosas que llegaron al límite por una razón. Por ejemplo, en Nepal se dio el caso de que el internet fue bloqueado por el gobierno, obviamente, y cual niños, haciendo berrinche, hicieron destrozos. ¿Por qué? Pues me quitaste el internet.
Es como si a un niño de 10 años enviciado en el teléfono le quitas el teléfono. ¿Qué va a hacer? Va a protestar, patalear y destrozar todo lo que tenga en la mano porque le quitaste su celular. Eso fue lo que pasó en Nepal. Una generación acostumbrada al internet. ¿Sabes por qué no protestaron los viejos? ¿Sabes por qué no protesta la gente adulta en lugares como Indonesia o Nepal? Pues porque ellos están acostumbrados a no tener internet. Generaciones como la mía, que yo no pertenezco a la generación Z, generaciones anteriores como la mía, crecimos sin internet. Yo no investigué mis tareas en internet, yo tenía que ir a la biblioteca o comprar la famosa monografía o las láminas en la papelería. Eso era mi investigación. Sin embargo, hoy en día las nuevas generaciones han crecido con muchas ventajas que antes no se tenían. Se habla de que en este tipo de protestas debes tú levantar la voz porque hay una opresión, porque hay un pueblo que está reprimido. Yo no le veo la opresión al país. Yo puedo levantar el micrófono y decir lo que se me dé la gana, a favor o en contra. Y créeme, hay 2 videos en este canal en los que estoy en contra de las decisiones de la presidenta. A mí me vale gorro los impuestos al cigarro, no fumo. Me valen gorro los impuestos a los refrescos. ¿Por qué razón? Yo estoy peleado con Coca-Cola, yo estoy enojado con Coca-Cola. Fue una empresa que traicionó a los latinos al entregar a sus propios empleados a las deportaciones masivas que se dieron en el pueblo del norte. Empresa sin escrúpulos que vende a sus propios clientes, que los entrega a cambio de politiquería. Son cosas que yo no debería permitirme pasar y por eso estoy enojado con los refrescos. A mí no me importa. Si quiero un refresco puedo comprarme un Jarritos. O sabes qué, simplemente un limón partido en 2, exprimes el jugo, añades azúcar y le pones agua. Y listo. A mí no me gusta el agua simple. Pero ahí está la solución. No soy carente de... Sin embargo, felinos, yo creo que esta situación está tan politizada, la politiquería está tan puesta que básicamente nosotros nos estamos dejando manipular. Algo con lo que One Piece no estaría de acuerdo. Si tú conoces a los personajes de One Piece, hay muchos personajes que representan a las personas que han estado durante el gobierno por muchos años. Y en México se está usando este tipo de políticas simplemente para darle cabida. Y no solo en México, también en Latinoamérica. Países como Bolivia, países como Perú, ya tuvieron una rebelión. ¿Por qué? Porque les funciona. Porque convocar a los morritos ávidos de destrozo funciona. Y porque hay países en donde levantar la voz no tiene ninguna consecuencia. Yo recuerdo una entrevista de el presidente Zanahoria en donde le hacen una pregunta incómoda y este señor de inmediato dice: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu periódico? A lo que el periodista responde que pertenece a Nueva Zelanda y que es un periódico X. Entonces el presidente le dice: ¿sabes que estás metiendo a tu país entero en problemas? Eso se llama represión. No está dándole la oportunidad de expresar sus ideas, ni a favor ni en contra. Eso sí es represión. Represión, queridos felinos, es lo sucedido el 2 de octubre de 1968. Eso se llama represión. Aquí tú vas a salir a protestar como cualquier otro día, sin consecuencia alguna. Pero ¿qué crees? Que esta marcha
está siendo convocada por gente que no tiene nada que ver con tus ideales. Son personas que no tienen nada que ver con lo que tú deseas y que te han estado manipulando para que causes problemas. Y sabes qué, lo más seguro, y ojalá me equivoque, pero lo más seguro es que dentro de estas protestas haya algún accidente o una tragedia como la que sucedió en 1968. Hoy hablas de represión, hoy hablas de mala gestión. Hoy la convocatoria te dice que aquí no se trata de intereses ocultos, sin embargo los hay. Te dice que no se trata de política, sin embargo todo apunta a que está eso. Qué casualidad que todos los medios de comunicación ya tenían la noticia preparada para el fallecimiento de un fulano. Qué casualidad que hoy, cuando más se necesita un mártir que represente y que ayude a avivar la llama y el enojo, se dé casualmente. Qué casualidad que 5 o 10 días antes o 15 días antes del suceso se dé esto como si cayera como anillo al dedo. Que no te sorprenda, y te repito, ojalá me equivoque, que muchos de estos chicos salgan a protestar y que haya una tragedia como en 1968. Ojalá que me equivoque, pero si estos fulanos no tienen respeto por la propia nación, no la van a tener por el pueblo, ni mucho menos por su juventud. Si tuvieran su respeto por la juventud, serían ellos los que salieran a protestar, pero mandan a carne de cañón a hacerlo, porque ellos no se van a aparecer. Contratan a influencers para que hagan su convocatoria que más parece estar en Canva. Tomas un diseño bonito, lo lanzas en redes sociales, usas un poco de inteligencia artificial y listo. Habrá miles de otakus que se lo crean, porque están usando un estandarte para los otaku. One Piece es una serie de nicho, es una serie que no le gusta a todo el mundo, incluso siendo otakus. Hay otakus a los que no les importa para nada One Piece. Hay otakus que ni siquiera han visto un episodio. Hay otros, sin embargo, que han visto los más de 200 episodios que tiene la serie. Por lo cual, querido felino, yo creo que salir a protestar es un acto que debería de ser responsable. No para causar destrozos, sino para de verdad alzar la voz. No para molestar a los ciudadanos que no tienen la culpa, sino para increpar a quien de verdad te pueda dar una solución. Estamos en un punto de cambio, en un punto de inflexión en el que la ciudadanía, es decir, los otakus o todo el pueblo que está en este sitio, realmente también están cansados. Sí hay un hartazgo en nuestro país, sí hay un cansancio generalizado, pero este cansancio no es de 7 años para acá, es de 78 años a la fecha. Así como en siglos pasados derrocaron a Porfirio Díaz, que tenía ya más de 30 años en la silla, así llegó el momento en el que 78 años ya fueron suficientes. Porque hubo dedazos, porque hubo nombramientos. Ya estamos hasta el copete. Y no solo la generación Z, también los viejos y también los más jóvenes. Jóvenes que nacieron con una deuda porque alguien en el gobierno hace más de 30 años decidió que los banqueros debían de pagar sus deudas
a base de la ciudadanía, que ellos no se harían responsables de lo que deben. Eso es lo que deberías de protestar, porque tú naciste endeudado, tú naciste debiéndole dinero a personas que ni siquiera conoces y que tu trabajo lo va a pagar. Tus impuestos lo van a pagar, y no me salgas con que no pagas impuestos, porque cada vez que te compras algo en la Friki Plaza, llévalo el denominado impuesto al valor agregado, el IVA. Es un impuesto, mientras diga impuesto, estás pagándolo, aunque te compres un chicle. Tú, pequeño ciudadano que no estás registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tú, pequeño otaku o pequeña felina que tiene 10, 15 años y que dice que no paga impuestos, cada vez que te compras el cosplay de las Huntrix, lo haces. A pesar de que venga de otro país, a pesar de que digas lo compré en Temu y viene de China, bueno, pues ese cosplay también paga un impuesto por la entrada a nuestro país. Eres parte de este sistema y consumes. Deberías de protestar por este tipo de situaciones, porque ahora le debes dinero a alguien que no lo merece y que no es tu deuda. Quienes de verdad endeudaron al pueblo están ahora cagados de risa en algún campo de golf, jugando como si nada, mientras tú tienes que levantarte todos los días en la mañana a machetearle, y no solo al trabajo, sino también a la escuela, ya que, como te dije al principio, tus padres buscan lo mejor para ti y quieren una vida mejor para ti. Quieren que no sufras tanto como ellos lo sufrieron de adolescentes, y por eso te mandan a la escuela. Sin embargo, tú te dejas guiar por influencers que hace 15 días, hace un mes, ni siquiera conocías. Gente que de la nada tiene 8,000 suscriptores en un directo. Gente que pasa de 0 a 10,000 personas sin razón. Gente que creció mágicamente en muy poquitos meses y que ahora se cuelga de situaciones lamentables como la muerte de este fulano para hacer que la llama sea más grande, para soplarle a la llama. Hay influencers que ni siquiera les preocupa la nación, que están engañados, que viven en una realidad completamente diferente, en la que ellos solo buscan el pago por ser influencers. A mí no me están pagando por este video, ni siquiera lo estoy monetizando, para empezar. Este video no está ni siquiera monetizado. Sin embargo, hay influencers que sí están buscando la monetización de su contenido, aunque sea a base de mentiras, aunque sea vendiendo a su propia patria, aunque sea vendiendo a sus propios jóvenes. ¿Por qué? Porque lo hacen sin pensar. Es como tus amigos cuando te dicen, güey, vamos a hacer un reto, a ver quién brinca de la azotea y cae de cara. Este es el reto. Y te lo marcan como eso. Este es el reto viral nuevo de hoy en día. Vamos a derrocar un gobierno, vamos a incendiar. Güey, hoy tienes becas. Se las dan a cualquiera. Y eso es algo en lo que estoy en contra. Cuando yo era estudiante tenía que demostrar la excelencia. Mi promedio en el bachillerato era de 9 puntos y algo. 9.3 creo. Y tuve que demostrar esa excelencia académica para hacerme merecedor a una beca. Y no la necesitaba. Hoy en día se la dan a cualquiera y tampoco las necesitan muchos. Sin embargo, quienes sí las necesitan, la hacen valer. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene ni para ropa. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque estuvieron oprimidos y les sangraron los bolsillos durante muchos años. 70 y tantos para ser exactos. 78.
Esas son las cosas que deberías de protestar. Deberías de terminar ya con estos medios de comunicación que solo ponen a chavorrucos a jugar jueguitos estúpidos que realmente solo idiotizan en lugar de demostrar conocimiento, en lugar de educar a la población. La televisión tiene como principios el educar, el informar, y no hace ninguna de las dos. Porque su opinión y su información son compradas. Y porque no hay ningún programa educativo que realmente le ayude a la sociedad a ser mejor. Esas son cosas para protestar. Eso es lo que deberíamos de incendiar, pero no físicamente. Deberíamos de incendiarlo moralmente, dejar de consumirlo. El dueño de una televisora, el mismo que no quiere pagar los impuestos, los que tú sí pagas, los que tus padres sí pagan, esa persona quiere ser presidente para no pagar, para esclavizar más. Es el mismo que dice que la jornada laboral no debería de tener un salario mínimo, que debería de ser libre. Esclavitud moderna. Finalmente, felinos, yo creo que todos estos influencers son pagados por alguien. Alguien está detrás. Hay muchas casualidades. Yo no te recomiendo ir a protestar porque no tiene sentido. Te van a usar como carne de cañón. Algo turbio va a haber en ese punto. Acuérdate que en todas las marchas, no importa cuál, en todas, siempre cuelan a personas que hacen destrozos. Y esta vez va a haber un extra, porque son gente que ya está al borde, que quiere recuperar el poder a como sea lugar. Y no se van a tentar el corazón para sacrificar a un alcalde o para sacrificar a un niño tonto que acude a una marcha creyendo que es el cambio. El cambio no se da yendo a marchar, el cambio se da en ti. El cambio se da si tú dejas de dar mordidas, si tú dejas de copiar en los exámenes, si tú te vuelves honesto, si tú vuelves a los valores que aprendes en el anime, que eso sí de verdad representan lo que One Piece diría. Es más, One Piece se centra en la libertad, en la búsqueda de la verdad y la importancia de las convicciones y sobre todo en la amistad. Si tú ves los capítulos de la serie, felino, te vas a dar cuenta que One Piece y todos sus personajes, o todos los personajes de esta serie, poquito a poco se fueron haciendo amigos. Son personajes que capítulo a capítulo fueron entrelazando sus intereses, fueron formando un grupo con el paso del tiempo. Nadie los convocó, no hubo una convocatoria, no hubo ninguna marcha. Esto se dio con lazos de verdad. One Piece explora los conceptos como la voluntad heredada, la manipulación de la historia y la idea de que la justicia es definida por el vencedor, así como también la historia. ¿Cuántas veces no nos ha manipulado la industria de Hollywood? Que nos han dicho que, por ejemplo, los Estados Unidos fueron los vencedores absolutos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cualquier libro de historia que de verdad se respete de serlo, te dirá que el grupo que llegó primero hasta el búnker del señor del bigotito fueron los de la Unión Soviética. La historia se manipula a través de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy en día tenemos acceso libre a la información. Generaciones como la mía no tenían ese acceso libre a la información. ¿Sabes qué sucedió el 2 de octubre de 1968? Según el comunicador de noticias más grande
de esa época fue un día soleado. Para él, el 2 de octubre de 1968 fue un día soleado. Esa fue la máxima noticia. No todas las vidas de adolescentes que se perdieron en una marcha que de verdad estaba justificada, en una marcha que de verdad reflejaba un hartazgo, una marcha que era por impuestos de verdad bastante estúpidos, como la tenencia. Eso sí es protestar por una marcha. Sin embargo, imagínate, ellos se organizaron en las escuelas. Tú hoy tienes internet libre para organizarte como se te dé la gana. En esos tiempos no había. Si tú querías una marcha nacional, no podías convocarla en televisión, porque la televisión estaba al servicio de los del poder. Hoy las redes sociales están al servicio de todos. Y tú puedes levantar la voz como se te dé la gana y convocar para lo que se te dé la gana. En aquel tiempo no. La manipulación de la historia es algo por lo que One Piece siempre ha luchado. One Piece critica la tiranía, el control, la opresión, abogando por la lucha contra el status quo y la búsqueda de los propios sueños, incluso frente a un mundo que intenta reprimir la individualidad. One Piece quiere que el status quo cambie, quiere esa transformación. Eso es lo que busca One Piece. Esa es la verdadera lucha. Y tú vas a ver personajes dentro de la serie que representan justo lo que se trata de evitar o lo que se trata de cambiar en países como el nuestro. Países que están saliendo de índices de corrupción muy altos a un índice mucho más bajo, en los que no lo vamos a agotar, no al 100%, pero sí los podemos minimizar, al punto en el que el gobierno sirva a la ciudadanía. Eso es la verdadera lucha de One Piece, no un destrozo a lo estúpido. No vamos a derrocar a un gobierno, porque en el momento en el que derroques a este gobierno que está tratando de cambiar el status quo, ¿a quién vas a poner? ¿Al status quo anterior? Hoy de verdad tenemos un punto en el que podemos cambiar a ser una sociedad mucho más grande, una sociedad de mucho más respeto. No deberías de dejar guiarte por cualquier influencer que era desconocido hace menos de un mes y que hoy mágicamente tiene 100,000 suscriptores de la nada, de los denominados bots. Mi cuenta de suscriptores todos los meses va a la baja, tal vez porque mi contenido ya no es el que era antes, o simplemente porque también mi voz ha cambiado, o por cualquier otra razón, pero ya no tengo los mismos suscriptores que tenía antes. Antes, que yo gozaba de 70,000 suscriptores, hoy llego apenas a 40. Sin embargo, yo espero, Felino, que este video lo compartas con tus amigos, que tengas una idea de lo que puede suceder en una marcha politizada como esta, que trates de ver los dos lados de la moneda y que te des cuenta de que hay muchas casualidades como para que algo bonito de verdad se esté haciendo. El día que de verdad estemos hartos los ciudadanos y que de verdad estemos hasta el copete, lo haremos valer, lo haremos notar. Y créeme que eso sucedió hace 7 años, cuando el voto de verdad hizo un cambio. La gente salió a votar mucho más que en otros puntos de la historia, porque también se hartó de corruptelas y de muchas otras cosas. Pero el cambio no está en el gobierno, el cambio está en ti. El cambio está en lo que tú hagas, en que no te dejes manipular por este tipo de cosas, el que no te dejes guiar,
el que de verdad sigas los ejemplos de libertad y que busques la veracidad y sobre todo que tengas valores como la amistad y la justicia. Eso es el verdadero cambio, que tú te guíes por los valores que conoces, tú otaku, que veas los valores que hay detrás, el honor como por ejemplo Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball Z. Eso es los verdaderos valores. Que no te dejes caer en este tipo de experimentos en los que créeme que no vas a encontrar una solución. La solución no está en cambiar de gobierno como cambiar de calzones. La solución está en aprender a no ensuciarlos. Así que yo espero, querido felino, que este video te haya gustado, que le des pulgarcito arriba, lo compartas con tus amigos y ya veremos después del día 15 a ver si la banderita de One Piece hizo de las suyas o realmente la cordura y la razón tuvieron más peso. En fin, felinos, nos vemos en el próximo video. Mátane.